será eso? Por favor, callaos. Hoy, como todas las tardes de los sábados, haremos una visita. Iremos a la iglesia. Como habréis visto, acaban de hacer la fachada nueva, por lo que es un buen momento para ir. No rompáis la fila recta ni os acerquéis a la acequia. Si alguien lo hace, ya sabe el castigo que le espera cuando volvamos a la escuela. Señor Tortonda, no salga de la fila, no se lo volveré a repetir. Ya estamos en la plaza. Por favor, poneos en esta parte de aquí, al lado de la cisterna vieja, que empezaremos. Don Fernando, esta fachada es muy reciente, pero la iglesia es más antigua, ¿verdad? Efectivamente, señor Vilanova, en el año 1675 fue bendecida, aunque anteriormente ya existía una iglesia que ocupaba la antigua mezquita. Allí ya estaba el actual retablo de la sangre. Fue un regalo del tío del barón, que se llamaba Miguel García Torres de Aguilar, y era del año 1538. Por esto ocupaba un lugar principal en el presbiterio. Don Fernando, ¿puede explicarnos qué santos hay en cada capilla? Claro, señor Arbiol. Entremos, y así lo veremos todo mejor. Al entrar, veis un altar dedicado a la Virgen del Pilar. La imagen la regaló el párroco Álvarez hace 40 años, y allí estaba anteriormente la Virgen de los Desamparados, y el símbolo de su cofradía aún está allí dibujado. ¡Ah, es cierto, don Fernando! Hay un escudo dibujado. En el baptisterio, que lo tenéis al otro lado, antes también había un altar como este, pero dedicado a San Antonio Abad. En 1886 lo quitaron, abrieron el muro e hicieron una sala nueva, que es el actual presbiterio. ¿Veis que está escrito el año 1886 en la reja? Acercaos un poco más y veréis también la pila, que es muy antigua. Sí, ya veo el año, don Fernando. ¿Y las otras capillas, señor maestro? ¿A quién están dedicadas? Mirad, las dos centrales estaban ocupadas, una por los Santos de la Piedra, con unas tallas del siglo XVIII muy destacadas, y la otra por San Antonio, que tiene un retablo de gran valor, muy parecido al retablo mayor. Ahora, como podéis ver, está San Luis y el Corazón de Jesús. Antes estas capillas tenían una cerámica muy rica, con escenas de la vida de los Santos de la Piedra y San Antonio. ¿Y las que quedan? Señor Renau, ¿quiere hacer el favor de callar? Si no, me veré en la obligación de castigarle. De las que quedan, una está dedicada a Cristo y la otra a la Virgen del Rosario. La primera es la advocación más antigua de la Iglesia y ya desde 1661 tenía una cofradía. Este retablo y el del actual Corazón de Jesús son los más valiosos. Don Fernando, ¿las campanas también son antiguas? Sí, señor Gamón, hay dos de 1764. La mediana, que es la mejor trabajada, y el cimbalet, que llama a misa. Después, en el año 1821, se hicieron la grosa y la chicoteta, y finalmente, en 1851, se hizo la del turno. Ahora, cuando salgáis, os tenéis que fijar en el campanario del siglo XVIII. Está hecho por la escuela de Mínguez, la misma que construyó la iglesia de San Esteban de Valencia. Mirad también el reloj de sol, que es de la misma época, y señala la luna y las estaciones. Don Fernando, son las 5. Sí, volvamos a la escuela. Empezad a poneros en fila. Señor Gamón, usted el primero. Tenéis que seguirle todos e ir detrás de mí. Vale, no, tú detrás de mí. Ha dicho que yo primero, ¿vale?